Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Nuevamente con el programa Caminos de la Memoria, un espacio radial cedido por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Radio Universidad. Hoy iniciamos nuestro primer programa del año 2021. Ya hicimos alguna experiencia el año pasado, eh, con 7 programas. Así que bueno, esperamos que este camino que iniciamos con el programa sea fructífero para todos, y que podamos volcar la experiencia adquirida en esta virtualidad, eh, que bueno, nos tiene juntos pero a la distancia. Eh, De todas maneras, bueno, los programas del año pasado han sido interesantes, se ha podido hacer, se han podido cumplir con las metas que nos habíamos propuesto. Recordemos que reiniciamos después de un tiempo bastante largo de silencio, eh, un programa que se creó prácticamente en el año 2008 y que antes se transmitía a través de Radio Nacional y hoy a través de Radio Universidad, en su intento de seguir trabajando en la construcción de una cultura de los derechos humanos, de la memoria, construyendo memoria, con el objetivo de eh, bueno, crear una sociedad mejor para todos y todas. Buenas tardes, Gaby. Buenas Buenas tardes. tardes, Siva. Eh, Buenas tardes. las que nos acompañan en todos los programas desde hace 8 programas ya. Y bueno, seguiremos contando con su presencia. En este mes, que es especial porque es el mes de la memoria, a la que le vamos a dedicar varios programas. En este caso, bueno, nos ocupa el tema de memoria y género, para lo cual hemos invitado a Margarita Urtubey, una militante política de la década del 70, expresa política y referente del movimiento de derechos humanos. Integra la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Ha sido testiga en varios juicios por crímenes de lesa humanidad. Y bueno, hoy está con nosotros. Eh, Muy buenas tardes, Maggie. Gracias por tu Hola. tiempo. No, por favor. Este, nos da un gusto enorme tenerte con nosotros en este primer programa de Caminos de la Memoria. Y bueno, con esto abrimos el diálogo, la charla, eh, que vamos a sostener por un tiempo en este programa. Bien, buenas tardes a todos, todas, todes. En este programa y durante el mes vamos a abordar varios temas de la memoria y también a cuestiones de género, ¿no? En este programa nos vamos a enfocar en lo que es la conmemoración del 8 de marzo, por eso es que la invitamos a Mari, que amablemente dio su tiempo, y lo hacemos porque cada 8 de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo. Es una fecha muy especial que recién la reconoce formalmente en el año 1975 y es porque son representan las mujeres con igualdad y reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. En este día, diversas actividades la difícil situación que enfrentan las mujeres ante la creciente ola de feminicidios y de violencia de género. En este día lo que hacemos
establecer esta fecha para honrar a esas 129 mujeres que murieron el 8 de marzo de 1998 en un centro de fábrica en Estados Unidos. Y que ha sido por sobre todo en el contexto de una lucha sindical. De eso no nos tenemos que olvidar, que es un día que se conmemora, que se lucha. En este día recordamos a esas trabajadoras que se encontraban en huelga con permanencia en el lugar de trabajo, reclamando por una jornada laboral de 10 horas y un salario igual a los de los hombres que realizaban las mismas tareas. En ese momento, el lugar cerró las puertas del edificio y ellas quedaron atrapadas en el fuego. Es por eso que se conmemora la muerte y la lucha de estas mujeres. La oficialización de este día es una jornada en la que todo el mundo, las mujeres marchan, hacen encuentros, paros, distintas actividades, y la intención siempre es reclamar igualdad de derechos porque todavía eso es una asignatura pendiente. Actualmente las mujeres se enfrentan a los homicidios, a la violencia, además de un panorama muy desigual de derechos que falta resolver. Solamente para que tengamos datos, realidad de las mujeres en el mundo nos dice que 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas opciones laborales que los varones. La pobreza, de hecho, tiene rostro de mujer. Más del 70% de las personas en situación de pobreza son mujeres y el 25% de los puestos de decisión son ocupados solamente por mujeres andando en puestos de decisión. 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia de género y la brecha salarial, si siguen así esta situación, hasta el año 2086 va a seguir siendo realidad. Es por eso que elegimos el programa para hablar de la situación de las mujeres en la actualidad, para hablar sobre el rol de las mujeres en la historia y en las luchas políticas, en la militancia, y también por sobre todo para hacer una relación entre lo que ha sido las luchas de los 70, de esas pioneras que nos han ido marcando camino, como Maggie y las demás expresas políticas, para que nos cuenten también cómo ha sido esa militancia, esa lucha de ellas, de esa época hasta la actualidad. Muchas gracias, Maggie, y quería empezar por preguntarte cuál ha sido el rol de las mujeres en la actividad política y en las luchas de los años 70. Bueno, las mujeres hemos participado activamente en los movimientos insurgentes de los años 70. Y la verdad es que tanto ideológicamente, los valores ideológicos, las creencias, digamos, la ideología, las formas de sociabilización que nosotros proponíamos, digamos, de hecho que incluían la igualdad de género. Y de hecho que nosotros en nuestra militancia, digamos, vivíamos la igualdad de género. Y mucho más que eso, porque digamos, formas de sociabilización distintas, totalmente distintas, no solo igualdad con los compañeros, sino también como un cuestionamiento fuerte a formas sociales que ya no nos sostenían, no nos contenían. Acuérdense que en esa época también a la par estaba la idea del amor libre, ¿no? Entonces estaban cuestionadas, digamos, todas las formas sociales establecidas. Y así que nuestros valores ideológicos, digamos, no admitían que no hubiera igualdad de género. Y creo que además estábamos ahí porque todos los que estábamos ahí pensábamos que debía haber igualdad de género, ¿no es cierto?
Yo siempre recuerdo que cuando nosotros, yo participé, digamos, de la Juventud Evarista, que era un organismo, un semillero de militantes, digamos. Éramos muy jóvenes, yo tenía 14, 15, 16 años en esos años, y se priorizaba en nuestra formación política. Entonces, y recuerdo siempre que cuando leíamos a los grandes teóricos del marxismo, por ejemplo, siempre se hablaba, digamos, de la doble explotación de la mujer. O sea, la mujer era doblemente explotada. O sea, explotada como trabajadora y también explotada como mujer en todas las relaciones sociales. O sea, entonces yo, digamos, en ese tiempo que he participado, creo que éramos bastante coherentes con nuestras creencias y nunca he sentido que no haya habido igualdad de género. Digamos, en la militancia, ¿no es cierto? Militancia. En la militancia, sí. Te contesto, ¿falta algo? ¿Está bien la respuesta? No sé. No, está bien, por favor. La segunda pregunta que queríamos hacer es, más que nada, que les cuentes a la audiencia cómo era el contexto de encierro y cómo ha sido la situación para ustedes durante lo que ya ha sido la dictadura cívico-militar. Claro, bueno, nosotros hemos tenido dos contextos de encierro. El primer, yo digo nosotras porque yo he compartido cárcel con compañeras que también incluso algunas estaban en mi misma causa y casi que han estado el mismo tiempo que yo. Y después había otras más compañeras que, bueno, que venían, que estaban de antes, que incluso tuvieron otras épocas u otras instancias de encierro antes que las que yo viví. Yo caí en el año 76, o sea, un mes antes del golpe, en febrero. Todavía no, el golpe fue el 24 de marzo. Y ahí empezó, que fue nada, fueron unos días hasta que fue el golpe, porque en realidad la instancia de encierro y de tortura psicológica que nos impuso la dictadura, digamos, en Santiago del Estero. Yo estuve un año aquí en Santiago del Estero en el penal de mujeres. Y la pasamos re mal, muy mal. O sea, fue todo el año 76. Ahí, bueno, incluso los militares, digamos, estaban a cargo de los servicios penitenciarios. Y era claro que había una voluntad de aniquilamiento hacia nosotras. Es decir, no nos podían matar, digamos, porque bueno, digamos, podía que nos maten igual, pero como corrían los tiempos, no nos podían matar, pero sí nos podían aniquilar. Y la verdad es que en mi experiencia yo digo que casi lo lograron, porque a nosotros lo que nos salva son los organismos internacionales, como Amnistía, como Cruz Roja Internacional, que son los que primeros empiezan a pechar por qué pasaba en la Argentina, qué pasaba con los presos, qué pasaba con los desaparecidos y los muertos. Entonces ahí yo creo que ahí hay una actitud de la dictadura, digamos, de armar una especie de cárcel vidriera para mostrarla a estos organismos de derechos humanos internacionales que venían periódicamente. Entonces, después de estar un año aquí en Santiago, con situaciones, la verdad, muy angustiantes, porque en los últimos meses ya nuestra vida no valía un céntimo, la gente del CID entraba, se llevaba compañeras, las torturaban, las traían de nuevo, o sea, teníamos un estado de incomunicación. Nosotros estuvimos 9 meses incomunicadas, sin poder ver a nuestros padres, a nuestra familia. Esa incomunicación les abría a ellos la posibilidad de hacer con nosotros lo que quisieran, porque como nuestros padres no nos veían, entonces, y además, en mi caso en particular, yo aparte estaba aislada internamente, yo estuve 6 meses aislada en el penal, o sea, quiere decir que yo vivía sola, no convivía con otras compañeras. Mi aislamiento no fue el único. Después de mí hubo otras compañeras también que estuvieron en situaciones similares a la mía.
Así que nosotros éramos muy chicas. Yo en abril del 76 cumplí los 17 años y las compañeras que estaban conmigo en la cárcel, digamos, de mi causa, éramos todas adolescentes. Así que la situación era muy, muy brava, muy brava. Y además, digamos, todo lo que se podía hacer, digamos, para abusar de nosotras psicológicamente, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, cambiarte todo el tiempo de celda, vos no podías quedarte quieta en un momento, porque todo eso generaba mucha angustia. Más no ver a nuestros padres, más el aislamiento. Era bastante bravo. Al año, fue en noviembre del 76, ahí sí se tomó la decisión de armar esta cárcel vidriera con todas las mujeres presas del país. Y ahí nos trasladaron a nosotros a Villa Devoto, a la cárcel de Villa Devoto. Yo creo que nosotros cuando llegamos éramos 14, 15 compañeras, y ahí empezaron a llegar compañeras de todo el país, del Chaco, de Entre Ríos, de la Patagonia, y después al final Córdoba también. Bueno, trajeron todas las presas, y cuando llegó Olmos, cuando llegó las compañeras de la cárcel de Olmos, ahí se llenó, ahí se llenaron, eran bastantes pisos y yo calculo que éramos como 3.000 presas. Entonces, pero ahí, vuelvo a decir, creo que por presión de los organismos internacionales, ahí nos habilitaron las visitas y las cartas, ya nos podíamos comunicar con nuestros padres. Empezaron también a llegar compañeras que venían de centros clandestinos, que las legalizaban, de Puerto General Belgrano, gente que las habían tenido en barcos. Las compañeras que llegaron de Córdoba estaban en una cárcel, pero prácticamente la vivencia era que venían de un campo de concentración. Todas estábamos muy golpeadas, estábamos de un año terrible que habíamos pasado. Y ahí, bueno, un poco, se aflojó un poco, pudimos ver de nuevo a nuestros padres y yo estuve un año más ahí y después me sacaron de ahí, me trajeron a Santiago, terminé mi historia de encierro en un centro de púberes aquí en Santiago, que viví 4 meses, porque parece que ahí se acordaron de que éramos menores de edad. Y estuvo también bueno eso, porque yo estaba bastante mal, pero vivir con estas chicas me acomodó bastante, porque en estos lugares era un lugar bastante bueno, no era un reformatorio, digamos, como uno se lo imagina. Era un lugar bastante bueno y las chicas las tenían muy bien, pero el 50% de las chicas habían sido abusadas sexualmente por su familia, por su padre, por su padrastro. La verdad es que eso me acomodó en el sentido de que mi familia, todo el proceso estuvo a mi lado, y estas chicas ya siendo tan jovencitas, estaban con esa experiencia tan traumática, ¿no? Tan traumática. Así que, bueno, esa fue un poco la historia carcelaria. Después, sí, en la última época en Devoto volvieron a ajustar. Pero, no sé, yo tengo la sensación que, por ejemplo, cuando yo hablo con los compañeros, a los compañeros los pegaban, a nosotras no nos pegaban, digamos, no nos pegaban. Pero que también estaba el castigo físico, pero había, digamos, una gran intención de aniquilarnos, sí. Esa fue la situación. Bien, Maki, por ahí también hablando con Cris Torres, otra expresa, ella nos contaba también, como vos nos decías, el maltrato psicológico, que ellos les decían continuamente, de aquí no van a salir, salen únicamente o muertas o locas. O locas, sí, así nos decían. Así les decían. Sí. Y era especialmente el castigo sobre la mujer, los cuerpos de las mujeres. Por eso es lo que te queríamos preguntar, si vos crees que es una cuestión de género, la tortura en esos centros clandestinos,
clandestinos han sido formas de castigo específico al cuerpo de la mujer por una cuestión de género, por salirse específicamente de roles, estereotipos establecidos socialmente. Y sí, por ejemplo, bueno, mira, yo te cuento, yo he participado, como dijo hace unos minutos, dijo Luis Garay, he participado de varios juicios como víctima testigo. Y he participado activamente, digamos, en toda la previa del juicio. Y te cuento esto porque para mí fue muy sorprendente cuando se inició el tercer juicio que hicimos, que fue la Megacausa 2. Ahí, en ese prepararnos, ¿no? En ese prepararnos para poder ir a testimoniar, un poco, digamos, sostenidas por el equipo de acompañamiento de testigos, ahí empezaron compañeras a denunciar sus propias violaciones. Y bueno, me sorprendieron dos cosas. Una cosa que me sorprendió es que algunas de esas compañeras que yo conservé a lo largo de mi vida, ya habían pasado como 30 años de todo este calvario que pasamos, empezaron a denunciarla primero, o sea, empezaron a hablar de esto en estos talleres, digamos, de previa, y a mí me sorprendió que siendo tan amigas ellas nunca me contaron. En 30 años nunca me contaron que habían sido violadas. Y que fue, yo creo que fue algo muy específico con la mujer, que fue, digamos así. Que además, con la cantidad de casos que hubo, quedó claro, digamos, que era una tortura sistemática. O sea, no era que a alguno se le fue la mano, no. Era parte de la tortura, la violación. Era parte. Y bueno, y la tortura es eso. O sea, la tortura no es solo tratar de sacarte una confesión o de sacarte información. También el objetivo de la tortura es destruirte psicológicamente, porque es una violencia de una crueldad tan grande que genera un trauma en la vida de cualquier persona. Es decir, si uno pudiera ver su vida como en una línea de tiempo, digamos, cuando ocurre esa experiencia, ¿no es cierto?, la persona nunca va a volver a ser la misma persona que era antes. Es terriblemente traumática la tortura. Yo así entiendo que esto que les cuento, que yo me empecé a enterar ahí de compañeras que habían sido violadas y que aún siendo amigas, ellas nunca me lo contaron, ¿no? Porque el objetivo de la tortura es ese, es destruirte psicológicamente, es aniquilarte, ¿no? O sea, no es solo que buscaban información. Y una de las cosas que a los violadores, digamos, y a los torturadores les resulta bastante buena, como crimen, digamos, como crimen que es difícil de denunciar, es la violación. Eso pasa mucho. Y es yo no sé, digamos, si ha habido casos, digamos, de compañeros violados. No sé, no conozco. Pero puede ser que los haya habido. Ha habido de todo. O sea, todo tipo de tortura se ha ejercido en esa época. Pero creo que sí ha sido muy particular ese tipo de tortura para la mujer. Sí. Y es una cuestión que es con la mujer, ¿no? Estamos atravesadas hasta en estos momentos en la cuestión sobre nuestros cuerpos. Es el poder hacer sobre nuestros cuerpos, también la carga que se le da a la sexualidad, y que son prácticas que lamentablemente siguen pasando, porque en el caso de la actualidad, en el caso de una mujer que va a denunciar un abuso sexual, la que se pone en tela de juicio es la reputación, el testimonio, el accionar de la mujer. Bueno, pero lo que pasa es que digamos, en el caso de la tortura que estaba ejercida, digamos, por funcionarios del propio Estado, ¿no es cierto?
Lo que pasa es que todo está basado en un sistema, digamos, que históricamente ha sido específico de diferencias determinadas por el género. Exactamente. Eso es así. Entonces, además, el nivel, digamos, de, ¿cómo te voy a decir? Nosotros estábamos totalmente indefensas. Los compañeros también, por supuesto, ¿no? Porque cuando uno estaba en una situación de tortura o de vida en un centro, todos estábamos muy indefensos, ¿no? Pero la verdad es que ellos podían hacer con nosotros lo que quisieran. Y además creo que hay que agregarle una cuota, digamos, de que yo creo que el torturador es un perverso. Es un tipo que tiene un goce, digamos, con hacer sufrir a otro. Bien, Maggie, nos habías comentado que parte de los relatos de lo que ha sido el juicio y de la sorpresa de algunos testimonios. Quería que nos comentes cuál crees vos que ha sido la importancia de las mujeres, de las expresas políticas y de las mujeres familiares de los detenidos desaparecidos en lo que ha sido la búsqueda de justicia y la realización de los juicios de delitos de lesa humanidad. Bueno, eso me parece que es obvio, empezando por las madres de Plaza de Mayo. Digamos, yo cada vez que hablo de las madres me emociono muchísimo, porque la verdad es que ellas son las que nos han marcado el camino a todos los que después hemos participado en organismos de derechos humanos, el camino, digamos, de qué es lo que queríamos justicia, queríamos verdad, queríamos memoria, ¿no? No digo que no haya habido otros familiares buscando a sus hijos, me consta que sí, pero la experiencia de las madres de Plaza de Mayo es una experiencia que se la conoce a nivel mundial. Las madres son conocidas en todo el mundo, ¿no? Y después están las abuelas buscando a sus nietos, digamos, que también vuelven a ser mujeres, ¿no? Es decir, después en el tema de testimoniar, en la búsqueda de justicia, hemos estado todos los compañeros, hemos estado las compañeras y los compañeros, ¿no? Algunos aportando más, otros menos, pero la verdad es que para nosotros los juicios han sido realmente una posibilidad de justicia, de poder contar, de verdad, de poder contar lo que realmente pasó, lo que a cada uno le pasó. Ahí en esa parte te diría que es medio por igual, ¿no? O sea, no ha habido testimonios de compañeros y de compañeras. Particularmente en mi caso, mi mamá, que fue la que nos buscó, porque mi papá también estuvo desaparecido 60 días en el año 76. Y esos 60 días ella lo buscaba. Bueno, ella fue la que quedó afuera sufriendo, buscándonos y también, digamos, sufriendo represión por parte del CIDE, ¿no? Amenazas de pérdida de trabajo, bueno, sufrió mucho mi mamá. Y cuando se habilitó el primer juicio, que fue el de Cecilio Kamenetsky, tanto mi mamá como mi papá me dijeron, nosotros queremos ir a testimoniar, ¿no? Y lo primero que hicimos en realidad, que fuimos los tres, es a testimoniar por escrito, antes de que se iniciara el juicio. Después mi papá fue a testimoniar en el juicio de Cecilio. Y después mi mamá en la mega causa 2, creo que fue. Pero ellos, todos vimos una posibilidad de justicia ahí, ¿no? Y de contar nuestra verdad. Con respecto a todo lo doloroso que ha sido la época y como vos dices, la angustia de tu mamá de no saber dónde estaban y toda esa lucha que ha llevado después a los juicios, te digo, con respecto a lo que ha pasado ahora hace poquito, ¿cómo es que analizas vos la supuesta protesta que se ha realizado en Casa de Gobierno organizada por Patricia Bullrich
el PRO, en la que se han utilizado bolsas mortuorias con nombres de militantes políticos y de derechos humanos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, y yo te digo sinceramente, la oposición, esa oposición que tenemos, que creo que es la única que tenemos, que tiene el gobierno, es una oposición tan violenta, es tan violenta y es tan escasa de razonabilidad, ¿no? Que la verdad es que es muy baja la oposición, digamos, o sea, sus expresiones son realmente, son violentas y además son muy ignorantes, son mentirosas, o sea, toda su oposición basada en mentiras, y sobre todo sí, son muy violentos, que eso a mí, la verdad es que me tiene muy alertada, ¿no? Porque este tipo de oposición crece en todo el mundo, crece en Europa, crece en Estados Unidos, lo hemos visto, ¿no? O sea, crece una oposición violenta, ¿no? Y bueno, y por supuesto, ¿contra quién van a ir? Van a ir contra la gente que está a favor de los derechos humanos, ¿no es cierto? Porque los quieren, en realidad lo que quieren es difamar, porque la historia de las bolsas era de que si le habían puesto la vacuna a la Estela de Carlotto, la Estela de Carlotto, ¿no es cierto?, se cargaba un muerto, porque no se la habían puesto a otro. O sea, de una cosa. Bueno, y hacia dónde ellos ponen la mira es clarísimo, porque ellos no quieren saber nada con los derechos humanos. O sea, el neoliberalismo no quiere nada de derechos humanos. ¿Está bien? El neoliberalismo busca una sociedad donde todo se rija por leyes de mercado, ¿no es cierto? Y el que no pueda y el que quede excluido, que quede, no le importa. No le importa. Y los derechos humanos lo que hacen es justamente incluir a todos en la sociedad. A ellos no les interesa, al contrario, a ellos no les importa la exclusión. Así que te digo, la verdad, es una lástima, es una pena que sean tan violentos, ¿no es cierto?, y tan mentirosos y tan sin razonabilidad. Y yo creo que estos hechos no hacen más que evidenciar en un sector de la sociedad esa continuidad que une, ¿no?, la peor de las dictaduras, la del año 76, con el presente. Esa violencia extrema, hoy expresada de una manera diferente, pero no menos cruel, Claro, y es violento. no menos cruel, es lo que nos indica, ¿no?, de que hay cuestiones que no se han cerrado, que la democracia no ha logrado superar. Por eso, bueno, hoy muchos se preguntan si continuar con los juicios por crímenes de lesa humanidad o no, y que en realidad eso tiene que ver con que ¿para qué queremos los juicios nosotros, ¿no? Si solamente por una cuestión de vengar o de construir un país más justo, ¿no? A través de una verdad que se va construyendo en base al dolor de las víctimas, que es efectivamente lo que ellos quieren de una u otra manera destruir, desplazar. ¿Qué es lo que quisieron en el 76? Exterminando a buena parte de una generación que tenía otro proyecto de vida y que luchaba por otro país. A mí me parece que estas apariciones así esporádicas de ese odio que concentra una violencia y que se basa en la mentira, tiene que ver con ese fascismo arraigado en nuestra cultura política, en nuestra cultura ciudadana, que hoy lamentablemente la encarna
un sector de la sociedad, porque bueno, convengamos, hay mucha gente que está de acuerdo con esa cuestión, y que lamentablemente nos obliga a pensar, ¿no?, en caminos para superarlo. Si bien, bueno, hay diferencias, ¿no es cierto?, con lo que fue la dictadura del año 76 en adelante, hoy no hay un plan sistemático de exterminio, ni desaparición, ni desapariciones de personas, sistemáticas de personas, pero sí también hay un aparato que está destinado a establecer una verdad que es mentira o basada en la mentira, que es esa la mentira fascista, ¿no? Pero que fundamentalmente está basada en el odio y que promueve la muerte. Así es. Bien, existe el espectáculo que ha sido doloroso, historias ahí, y encima con los cartelitos de los nombres y específicamente con esa simbología que está tan vinculada a eso, a la muerte, y con el nombre de Estela de Carlotto, que es, sabemos, una de nuestras máximas representantes en la lucha por memoria y por justicia, nos recuerda a nosotros, como dice Luisa, a toda esa generación que nos falta, a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, a los nietos ampliados, e incluso a los juicios en los que los responsables, los genocidas, nunca han dicho dónde estaban y han perpetuado esos delitos. En este momento, bueno, personalmente se ha sentido como que siguen lesionando nuestra identidad, y por todo la de nuestro pueblo, ¿no? La del pueblo argentino. Pero por sobre todo diferenciarnos de ellos, porque la lucha por memoria, la nuestra, es totalmente diferente. O sea, incluso el discurso de Estela y de la familia de Estela ha sido totalmente apaciguador, destacando la lucha por justicia, sin esas actitudes violentas nunca, siempre solidarias, siempre asociadas a la justicia social. Así que eso es lo que nos diferencia y eso es lo mejor, digamos. Esta sigue padeciendo, y que bueno, que tenemos que repudiar esas demostraciones de odio que están estrictamente relacionadas con lo que es el terrorismo de Estado, con la muerte, con el odio, con las acciones, y que por sobre todo agreden a la memoria y a toda la sociedad. Por eso está bueno también exigir, como lo han exigido los organismos de derechos humanos de la nación, que no quede impune, que se investigue, y que a pesar de que ya han dicho los organismos que no se va a marchar, porque son cuestiones de cuidado, porque hay que cuidarlas, como Maya ha dicho, a ellas que son los pilares, a las madres y a las abuelas. Este año no se marcha, pero de todas formas se las abraza y se las cuida a las madres, a las abuelas, que son representantes fundamentales para la lucha nuestra por justicia, por memoria, y por sobre todo a Estela, que en este caso ha sido quien ha recibido la agresión. Desde aquí, bueno, nuestro apoyo para ella, y bueno, agradecerle también a Maggie su tiempo, sus reflexiones y todo lo que nos ha contado en nuestro primer programa. Sí, bueno, un excelente testimonio de vida, que tiene muchos rasgos de actualidad en esto, ¿no? Que trata de hacer la memoria, que es unir los tiempos, e identificar, digamos,
o identificarnos en el presente desde una historia social, política y económica, que es lo que, bueno, de alguna manera pretendemos hacer desde este programa y desde este instituto. Yo creo que, bueno, el tiempo se nos va acabando. Te agradecemos mucho, Maggie, tu presencia, No, gracias a como ustedes, dice amigos. Gaby, tu tiempo. No, por favor, en marzo tenemos que estar. Marzo se viene el aniversario del golpe. Bueno, nosotros también hemos tenido nuestra vida traumatizada para siempre por esa experiencia vivida y no nos queremos olvidar, queremos hacer memoria y vamos a seguir haciendo memoria y vamos a seguir contando nuestra verdad. Al contrario, Bueno. Muchas gracias a ustedes por dejarme expresar. Gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, y bueno, vamos cerrando el programa. Espero que haya sido del agrado de toda la audiencia, agradeciendo también el espacio cedido por Radio Universidad de la Universidad Nacional Santiago del Estero. Nos despedimos hasta el próximo programa. Siempre los lunes de 18 a 19 estaremos presentes con los caminos de la memoria. Muy buenas noches ya, y hasta el próximo programa. Buenas noches, gracias.